una inflamación o una infección en la boca, va a producir una inflamación. Esta inflamación va a irse a todas partes y va a provocar inclusive una enfermedad cardíaca. Va a incrementar las posibilidades de tener un infarto. Va a tener una posibilidad de causarme neuroinflamación. El hecho de que yo tenga, por ejemplo, una dieta inadecuada y que yo me provoque una alteración en todo esto, este mundo de bacterias, virus y todo lo que hay en el intestino, va a provocar que yo tenga un paso de esas pequeñas, digamos, como productos de cuando se va destruyendo las bacterias, pasan a la circulación y prácticamente tenemos un incendio en la sangre. Tenemos una inflamación que va por todas partes y que va a llegar al cerebro. Va a cruzar una barrera que teóricamente está ahí para no permitirnos que llegue nada al cerebro, pero llega. Entonces, imagínense que aparte esa persona tuvo un traumatismo. Vamos a poner un ejemplo, o un boxeador, o un jugador de fútbol americano, o un niño que se cayó y que come puros dulces y que tiene un desastre en el intestino. Entonces, todo eso va a cruzar al cerebro. Por lo tanto, tenemos que entender así, estamos conectados, estamos totalmente conectados. Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a este podcast Hablemos de Salud, el podcast más saludable. Soy la psicóloga Claudia Juárez. Si es la primera vez que escuchas este podcast o eres ya una escucha frecuente, quiero decirte o recordarte que puedes escucharnos a través de iVoox y Spotify. También puedes encontrarlo en YouTube, donde encontrarás la nueva temporada. Recuerda que Mi boca en llamas, mi viaje de sanación para recuperar mi salud, esta historia que cambió mi salud personal y mi enfoque de trabajo ya se encuentra disponible en Amazon y puntos de venta. En Ciudad de México puedes adquirirlo en Librería Bonilla, Librería Yug y Utópicas, las tres en el hermoso barrio de Coyoacán. En Mérida, Yucatán, en Cafebrería, Dos Encuentros, en la Quinta Montes Molina. En la página de Editorial Lebri y en la librería Yug Chapultepec, Avenida Chapultepec 522, casi esquina Sonora, en la Ciudad de México. En esta última daré una plática este 24 de mayo a las 12 del día, a la cual, desde luego, estás cordialmente invitado. Y bueno, dejemos los anuncios comerciales. Quiero presentarte a mi invitada de hoy, la doctora Silvia Cabrera, a quien conocí recientemente en un congreso de medicina funcional e integrativa. ¿Cómo estás, doctora? Hola, hola, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Mucho gusto de estar contigo. Gracias. La doctora Silvia Cabrera Carpio, déjame te platico, a ti que nos escuchas, es egresada de la Universidad Autónoma de Baja California y especializada en medicina familiar. Ella ha construido una trayectoria que la ha llevado a formarse en diversas disciplinas de la medicina moderna: medicina estética, medicina funcional, terapias de reemplazo hormonal, basadas en evidencia y medicina del sueño, áreas en las que ha obtenido certificaciones y diplomados de instituciones de excelencia en México, España, Colombia, Bélgica y Argentina. Y bueno, pues le quiero dar de verdad las gracias por aceptar la invitación. Creo que tenemos pues muchos intereses en común y hoy vamos a hablar con ella acerca de uno de los tópicos que impartió en el Congreso y que a mí particularmente me interesa mucho, el tema de la neuroinflamación. No solamente por el impacto que tiene esto en la salud mental, sino también porque yo personalmente, como te cuento en Mi boca en llamas, pues lidié con algunos temas de inflamación crónica y neuroinflamación. Así que le voy a pedir a ella que nos comparta, que empecemos, como decimos siempre, por el principio, doctora. ¿Qué es la neuroinflamación? Pero quiero que nos digas desde el punto de vista funcional, que sabemos que la medicina funcional va a la raíz. Cuéntanos. Bueno, mira, por principio de cuentas te agradezco mucho que me hayas invitado. Creo que
Todo esto es una gran oportunidad de comentar con las personas que te escuchan, que algunos tópicos que son, me parece que interesantísimos. ¿Por qué? Porque de repente podemos encontrarnos con situaciones que no le encontramos una explicación. Y justamente la medicina funcional, de alguna manera, no hay muchas medicinas, hay una medicina, se hace bien o se hace mal. Y en medicina funcional, una de las cosas que se busca es encontrar la causa de los padecimientos para no hacer una actividad médica en la que solamente tratamos los síntomas, sino que lo importante es buscar cuáles son las causas, qué es lo que está originando lo que presenta el paciente. Y de alguna manera es esto, la búsqueda, para cuando tú sabes qué es lo que origina, pues entonces vas a saber cómo remediarlo o por lo menos tener una explicación. El tema de la neuroinflamación justamente es esto, porque quizá es algo muy frecuente, es algo que estamos viendo mucho y que a lo mejor no lo identificamos. Yo quiero que nos imaginemos como si el cerebro fuera una gran ciudad. Está llena de calles, edificios, parques, gente que está trabajando en armonía y todo funciona adecuadamente, pero puede suceder algo inesperado y en ese momento puede haber un incendio, un accidente o cualquier otra situación y esto altera el orden y la tranquilidad. Lo que te estoy comentando es de alguna manera lo que sucede con la neuroinflamación. Es una reacción de defensa. Es una situación donde en el sistema nervioso se encuentra todo aparentemente bien, pero llegan a suceder situaciones que van a trastornar absolutamente todo. Estos elementos que yo te comento, que conforman esta ciudad, pues también es conformada así en el sistema nervioso central, porque aparte de neuronas hay otras células que son muy importantes, que están vigilando que todo esto esté en orden. Y cuando llega a haber alguna situación que se sale de lo normal, entonces ellas entran en acción y entran en un estado de inflamación, producen sustancias que son inflamatorias y esto es para defendernos. Entonces, la neuroinflamación es ese estado de defensa, de reacción a una situación que puede ser muy variada, pero en la que vamos a tener consecuencias. Así es. Me encanta partiendo de lo que dices. No hay tantas medicinas como hoy escuchamos hablar, que la medicina funcional o la medicina integrativa o la medicina no sé qué. En realidad debería de ser una sola. Y desde tu punto de vista, y creo que comparto contigo, es ir a la raíz, ¿cierto? Sí, Entonces, esto que nos dices también de la neuroinflamación, bueno, recordemos que además, como dices, de neuronas hay algo que se llama glía. Yo te puedo exacto. decir que leí hace un par de años un libro que me voló la cabeza justamente sobre este tema. Y bueno, la glía, para quienes nos escuchan, es, como yo lo entiendo, el sistema inmunitario del cerebro, ¿sí? Como dice ahorita la doctora, ¿no? Cuando hay un peligro, y ahorita vamos a ver de dónde vienen esos peligros. Puede ser, bueno, desde toxinas ambientales, a través de esta conexión intestino-cerebro también, tú nos explicabas en el Congreso, cuando hay permeabilidad intestinal también, se cruza, digo, no queremos ser muy técnicos, pero puede cruzar la barrera hematoencefálica, o sea, hay muchas cosas, pero a ver, para alguien que pues obviamente no maneja el lenguaje médico, ¿qué, ¿qué les podemos decir? O sea, ¿cuáles serían esos signos y síntomas que debemos nosotros pues poner atención y no normalizar, que nos pueden hablar de una neuroinflamación? Sí. Mira, justamente lo que decías, que nosotros tenemos la idea de que en el cerebro nada más hay neuronas.
Bueno, pues no, todo esto que tú comentas es muy importante porque estas células están vigilando, son como los policías en esa ciudad y están al pendiente de lo que puede suceder, como dijiste, muchas cosas que van a originar esta neuroinflamación. ¿Y qué es lo que nos puede llamar la atención? Algo que es tan trivial como el hecho de estar fatigado constantemente, de tener dificultad para concentrarse o pensar con claridad. Es eso que a veces decimos esa niebla mental. Es que yo como que no puedo, como que de repente parece que tuviera así una neblina aquí en la cabeza. Cambios de humores frecuentes, irritabilidad, ansiedad, depresión, problemas de memoria, alteraciones del sueño, dolores de cabeza frecuentes o, en algunos casos, molestias o mayor sensibilidad a situaciones específicas. Son esas personas que en un momento dado cualquier detallito de la vida cotidiana los puede tumbar porque no hay posibilidad de responder a todas estas cosas que nos están atacando todos los días, ¿no? Entonces, si se fijan, son síntomas que son bien frecuentes. O sea, Ujú. yo creo que en el ámbito médico, y seguramente te pasa a ti, la gran mayoría de la gente tiene muchos o alguno que otro de estos síntomas y que son tan vagos, o sea, no son tan específicos, no es como que dices, ah, bueno, estornudé, me salió moquitos, tengo fiebre, ah, bueno, es un virus. No, esto es tan vago que pueden ser muchas cosas. Tan es así que puede ser neuroinflamación. Claro, claro. Simplemente la depresión que mencionabas. La Exacto. depresión, como hoy la entendemos, no solamente es, y digo no solamente porque también hace, pues sí, yo creo que un par de años se empezó a decir o se empezó a publicar que no era un desequilibrio de neurotransmisores. Yo quiero decirles, bueno, lo que yo he visto es que efectivamente sí puede haber un desequilibrio, pero además puede haber factores de neuroinflamación, puede haber también problemas a nivel intestinal. Con este boom de investigaciones sobre microbiota, pues ya sabemos también que, o sea, el cerebro tiene una comunicación bidireccional con el intestino. Entonces, platícanos, ¿qué es lo que has visto tú en tu consulta en cuanto a las causas? Nos hablabas, por ejemplo, en el Congreso perdón, y esto es algo que también yo cuento en Mi Boca en Llamas, los traumatismos, ¿no? Que a veces pensamos que tenemos que perder la conciencia para que sea grave. Y no, la realidad, esto lo describe también el doctor Daniel Amen, que no sé si tú conozcas, este psiquiatra americano, Sí. los traumatismos que sufren, por ejemplo, los jugadores de fútbol americano o muchas personas, digo, yo te puedo contar por lo menos tres perdón que use esa palabra, catorrazos que me di, ¿no? Y que definitivamente, pues hoy, a la luz de todo esto, entiendo que también contribuyeron a mi neuroinflamación. Sí, por supuesto. Mira, son muy variados. Uno, justamente lo que dices es muy importante, que son los golpes o traumatismos y que a veces pueden pasar desapercibidos porque todo el mundo piensa que la relación entre la gravedad es si estuvieron en coma o lo que sea. Un Ujú. traumatismo no sabemos el impacto que pueda tener. Entonces, un accidente, un golpe en la cabeza, un accidente automovilístico o, por ejemplo, estos jugadores de fútbol americano, esta gente que boxea, todos estos traumatismos pueden ser causantes de una neuroinflamación que de hecho se da inmediatamente después de un traumatismo, de un golpe. El cerebro sabe que algo sucedió y entonces empieza y se activan todas esas células que son vigilantes y aparte de que puede haber un daño específico en una zona del cerebro que puede dejar alguna alteración posterior, durante ese momento hay una neuroinflamación y puede ser tan importante que deja a esos vigilantes, a esas células,
las dejan en un término que se llaman preparadas. Es decir, van a estar, como digo yo, de mírame y no me toques, y ante cualquier situación posterior se van a alterar y van a producir una inflamación muy importante. Hay otras cosas, por ejemplo, los virus. Por ejemplo, el virus que acabamos de pasar, ¿no? De COVID. Hay también situaciones de estrés permanente, de estrés y no necesariamente permanente, puede ser un estrés postraumático, puede ser un estrés constante, puede ser una persona que tuvo situaciones durante su infancia. eh, Pueden ser en ese caso muchas cosas que van a alterar este estado porque nosotros cuando estamos en estrés tenemos una producción de una hormona que se llama cortisol y esta de primera intención lo que va a hacer es afectar esa glía, esas Ok. células que tú decías. Pueden ser enfermedades autoinmunes que van a alterar, van a actuar haciendo anticuerpos en contra de esos tejidos cerebrales y también, muy importante, la dieta. Lo que decías de estos trastornos gastrointestinales es muy importante. Alteraciones del sueño, la gente que no duerme bien, la gente que tiene Apnea. apnea obstructiva del sueño, por supuesto, la gente que fuma, la gente que toma alcohol o que utiliza drogas, todo eso va a alterar el sistema nervioso. Entonces, como ves, es una gama de situaciones muy importantes. La gente que tiene diabetes, o sea, estas enfermedades van a repercutir porque uno piensa, en algunas situaciones la gente dice, ah, bueno, tiene un corazón y el cardiólogo entonces nada más sabe del corazón. No, todo está conectado. Entonces tenemos una relación muy importante en todos los sistemas. Ok, entonces, bueno, pues como nos estás platicando, pues hay muchas causas que pueden provocar esta neuroinflamación, ¿cierto? Sí, son muchas causas, desde cómo vives, tu estilo de vida, el hecho de que tengas mucho estrés, el hecho de que no duermas, que fumes, que tengas una alimentación con mucha comida chatarra, porque todo eso va a repercutir en que tengas una enfermedad que predisponga a tener diabetes. Inclusive, fíjate que es algo muy interesante y yo creo que lo comenté, el tema de las hormonas. Cuando nosotros empezamos a tener una disminución en la producción de hormonas, en este caso, cuando estamos en la perimenopausia, en la menopausia, en la andropausia, tenemos una posibilidad de tener neuroinflamación. Y aquí lo peligroso de todo es que tener neuroinflamación sin tratar de llegar a una recuperación de ese proceso inflamatorio, lo que va a predisponer es a que tengamos enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer. Alzheimer, como Parkinson, como toda una serie de situaciones que son terribles. Entonces, las mujeres, y esto está súper descrito en la literatura científica, tenemos una mayor predisposición a tener este tipo de situaciones, de estas enfermedades neurodegenerativas, justamente porque se nos empiezan a acabar los estrógenos, las hormonas. Y otra cosa que me parece muy importante es que durante esta etapa y en la menopausia tenemos más posibilidades de tener pequeños infartos cerebrales que parecen, o sea, que no nos dan muchas manifestaciones, pero que esos infartos nos dan neuroinflamación. Es decir, en esa ciudad que comenté, pueden suceder desde incendios, desde que se caiga un edificio, desde temblores, lo que sea. Todo puede producir neuroinflamación. Fíjate qué interesante esto que nos estás compartiendo. A mí platicaba, bueno, con otra doctora que
a mí, en estos 10 años que duró mi historia con la boca ardiente, de repente algún doctor me hablaba de las hormonas, ¿no? Pero así como vagamente, ay, pues puede ser hormonal. Pero realmente yo nunca entendí cuán importante podía ser el tema hasta hoy. Hasta hoy, Ujú. que bueno, gracias a esto, pues ya me metí en este mundo de la medicina funcional y bueno, yo nada más voy a agregar, fíjate que yo vengo también de la medicina ambiental, todo Sí, el tema de los tóxicos. Entonces, bueno, según lo que yo he aprendido, de acuerdo a lo que yo he aprendido, el moho, por ejemplo, las micotoxinas también pueden contribuir a esta neuroinflamación y como tú bien decías, también es lo que digo ahora, pues yo hoy no nada más me conformo con que no me arda la boca, sino que también estoy mirando hacia el futuro y digo, yo quiero llegar cognitivamente bien y para eso pues tengo que tener mis hormonas, ¿no? Donde deben de claro. estar, en fin, son muchas cosas, pero bueno, si tú que nos estás escuchando estás interesado o interesada en saber más acerca de neuroinflamación desde el punto de vista funcional, quédate, regresamos en unos momentos. Estamos en Hablemos de Salud, el podcast más saludable. Si quieres agendar una consulta conmigo, te invito a que visites www.psicólogaclaudiajuárez.com. Me encuentras en redes sociales como psicóloga Claudia Juárez y consulta-estrés. Y recuerda que Mi Boca en Llamas ya se encuentra disponible en Amazon y puntos de venta. Regresamos a este podcast, Hablemos de Salud, el podcast más saludable. Hoy estoy hablando con la doctora Silvia Cabrera acerca de la neuroinflamación desde la medicina funcional. Bueno, decíamos que hay una sola medicina y es la que va a las causas. Recuerda que puedes escuchar este podcast en iVoox y Spotify y ya puedes adquirir Mi Boca en Llamas, mi viaje de sanación para recuperar mi salud, el cual se encuentra disponible en Amazon y puntos de venta y que dio pie a que, bueno, yo me metiera en todos estos temas, doctora. Nos Sí. estabas platicando en la primera parte, bueno, ¿qué es la neuroinflamación? ¿Cuáles son esos signos y síntomas que no debemos normalizar? Hoy es muy común que normalicemos un montón de cosas que no son normales. Hablamos también de las causas y bueno, brevemente nos comentaste del impacto de los traumatismos y los factores de estilo de vida, pero yo quiero abundar más en esto, que nos platiques cómo estos factores de estilo de vida pues pueden contribuir a la neuroinflamación y qué relación tiene también este tema con la inflamación sistémica, lo que hoy conocemos también como inflamación crónica de bajo grado. Sí. Bueno, yo creo que una de las cosas que debemos siempre de entender es que eh, el ser humano, el cuerpo tiene una interrelación bien importante. O sea, no es que el cerebro esté por un lado, el estómago por otro, el corazón por otro. Nosotros tenemos mecanismos de comunicación muy importante. Y entonces lo que puede estar fallando en una zona va a repercutir. Y esto sucede mucho, por ejemplo, en el caso del aparato gastrointestinal. Cuando nosotros tenemos un problema a ese nivel, puede haber problemas a nivel cerebral, puede haber problemas a nivel del corazón, puede haber enfermedades dermatológicas, por ejemplo. Entonces, eh, nosotros tenemos un sistema tan increíble en el que producimos inflamación. Esto es, las células producen sustancias que producen inflamación como un mecanismo de defensa ante virus, ante bacterias, ante lo que sea. Se requiere inflamación, pero luego viene siempre la compensación, otras sustancias que nulifican esa inflamación. Y luego viene después de que sucede algo donde algo se inflama porque entró, por ejemplo, una bacteria, un virus o lo que sea, viene esa respuesta para tratar de limitar eso, viene la antiinflamación y luego debe de haber
algo como el recuento de los daños y como cuando llega después de un temblor, llega la gente que empieza a recoger los escombros. Eso es la resolución de la inflamación y nosotros debemos de tener esa situación. Sucede lo mismo, por ejemplo, con lo que nosotros le llamamos los radicales libres, que se producen para limitar el daño, pero a veces esos radicales libres pues van a dañar más. Entonces vienen los antioxidantes y van a limitar ese efecto agresivo de los radicales libres. Es decir, en nuestro organismo, como en el universo, como en todo, hay, digamos, como lo positivo y lo negativo, que necesariamente lo negativo no necesariamente está negativo, lo necesitamos. Es decir, tenemos estrés, pero también necesitamos estrés, pero siempre debemos de poder manejarlo. Así es que la inflamación, esta que decimos, la inflamación de bajo grado, es justamente una respuesta que nuestro cuerpo requiere para enfrentarse a el mundo, a lo que nos rodea, a lo que está pasando dentro de nosotros. Pero también nosotros tenemos ese mecanismo para contrarrestar los efectos. Conclusión, nosotros tenemos que mantener un equilibrio de todas estas reacciones químicas, bioquímicas, moleculares, como sea. Es algo verdaderamente maravilloso lo que sucede en nuestras células, en nuestro cuerpo. Entonces, todo eso va a repercutir. El hecho de que yo tenga una inflamación o una infección en la boca va a producir una inflamación. Esta inflamación va a irse a todas partes y va a provocar inclusive una enfermedad cardíaca. Va a incrementar las posibilidades de tener un infarto, va a tener una posibilidad de causarme neuroinflamación. El hecho de que yo tenga, por ejemplo, una dieta inadecuada y que yo me provoque una alteración en todo esto, este mundo de bacterias, virus y todo lo que hay en el intestino, va a provocar que yo tenga un paso de esas pequeñas, digamos, como productos de cuando se va destruyendo las bacterias, pasan a la circulación y prácticamente tenemos un incendio en la sangre. Tenemos una inflamación que va por todas partes y que va a llegar al cerebro. Va a cruzar una barrera que teóricamente está ahí para no permitirnos que llegue nada al cerebro, pero llega. Entonces, imagínense que aparte esa persona tuvo un traumatismo. Vamos a poner un ejemplo, o un boxeador, o un jugador de fútbol americano, o un niño que se cayó y que come puros dulces y que tiene un desastre en el intestino. Entonces, todo eso va a cruzar al cerebro. Por lo tanto, tenemos que entender así, estamos conectados, estamos totalmente conectados. Me encanta, me encanta. No sé si, bueno, yo de repente no creas que soy adicta al Netflix, pero yo vi una serie con mi esposo que habla de esto, de que todo está conectado y así es como yo veo hoy al cuerpo humano. Esto Sí, que tú, lo último que describiste, ¿no? De este niño que pues ha tenido varios golpes, que además come mal, que además a lo mejor se la pasa en la tablet, ¿no? O en el así es, teléfono, y bueno, es sedentario, no hace ejercicio, seguramente va a desarrollar una depresión. Pero ¿cuál es el abordaje tradicional? Y perdón que lo diga, pero es que a esos niños, en vez de ver, pues o adolescentes, todos los factores, o adultos, pues, que hay alrededor, únicamente los medicamos. Y yo así es. creo, desde mi punto de vista, pues que es un error, ¿no? Y me encanta también que hables de las infecciones en boca, porque bueno, mi tema, gracias al cual estoy aquí platicando contigo, pues empezó justo en la boca, pero como tú lo dijiste perfectamente,
hoy entiendo que Lola la chismosa, así le llamo ahora a mi lengua, es la alarma contra incendios. O sea, el problema muchas veces para las personas que tienen boca ardiente, que fue lo que yo desarrollé, pues muchas veces no está en la boca. Ahí es donde se manifiesta, pero en realidad el incendio puede estar, y esto lo aprendí también de un doctor, no sé si tú lo conoces, Tom O'Brien. eh, Hay que ver dónde está el incendio, ¿no? Y puede estar en muchas partes. Difícilmente o casi nunca es una sola cosa, son muchas cosas que hay que ir descubriendo. Doctora, ¿cómo podemos prevenir la neuroinflamación y qué recomendaciones nos puedes hacer? Bueno, justamente yo creo que una de las cosas lo acabas de decir tú. ¿Cómo podemos prevenir? Bueno, yo creo que el estilo de vida es muy importante. El control del estrés, dormir adecuadamente, tener unas buenas medidas de higiene del sueño, eh, dormir en una habitación oscura, dormir, tratar de no llevarse el celular o las cosas a la cama. Ujú, Eh, Todas esas cosas son muy importantes en cuanto a la higiene del sueño porque la persona que no duerme adecuadamente está teniendo un mantenimiento del cortisol y ya dijimos que esa hormona es muy importante y que la ujú, contrarresta, por ejemplo, la melatonina. La melatonina se empieza a producir en la noche por la oscuridad. Entonces nosotros volvemos a lo mismo esta cosa como de balanza, ¿no? El cortisol, que es el que nos mantiene alertas y tal, y la melatonina, que nos hace que durmamos y que haya una especie, ¿cómo te podría decir? Como de enjuague en el cerebro. Hay un sistema, que es el sistema linfático, que hace que prácticamente tú elimines todas las toxinas o todas las cosas que se han producido durante el día. Toda ujú, esa basura que se tiene que barrer se da por la noche. Si no se da, empezamos a tener también problemas de la memoria. ujú, Entonces, la dieta es muy importante. La dieta es fundamental. Tener bien claro que la comida chatarra nos va a afectar, que una dieta con muchos azúcares y harinas refinadas nos va a hacer daño. Eh, ujú. el ejercicio, bueno, es importante y yo creo que todas estas cosas del estilo de vida que ya sabemos, nos las decía la abuelita, si no tenemos tampoco, no se ha descubierto, no estamos descubriendo el hilo negro, ¿eh? O sea, el control del estrés es muy importante. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos que buscar la manera y tenemos que buscar, yo creo que a profesionales. eh, Consultar con tu psicóloga, o sea, ver la manera que te pueden decir cómo puedo modificar esa situación de estar siempre con el piloto encendido, ¿no? Con el sistema simpático encendido. Todas esas cosas y en el caso de tener un traumatismo craneoencefálico, yo creo con la historia de un traumatismo craneoencefálico, yo creo que se lo debes o los médicos debiéramos siempre de preguntar. Ante un paciente con estos síntomas, debiéramos de preguntar por qué nosotros entonces tendríamos que dirigir nuestros tratamientos a tratar de evitar que haya desencadenantes, que no fume, que no tomen exceso y en las mujeres, mi recomendación en las mujeres que estamos ya perimenopáusicas, no, no pensar que los bochornos es algo normal y que va a pasar. No pensar que no dormir, tener problemas de insomnio o los calores o esta situación de sudoración por la noche o los cambios de humor, no normalizarlo. No debemos de pasar por eso. Debemos de tener un tratamiento de terapia hormonal adecuada porque sí se puede, porque se debe. Claro, hay personas en las que no. El médico
tendrá que verificar que no. Pero todas esas cosas son importantes para que podamos prevenir y desarrollar una neuroinflamación permanente que nos va a dar como consecuencia una enfermedad neurológica terrible, ¿no? Justamente, y lo platicaba también con otra de mis invitadas. Fíjate que mi mamá, por ejemplo, cuando yo le platico de mis síntomas, porque pues sí, ya lo tengo que decir públicamente, ya entré en esta edad interesante de la mujer, la menopausia. Cuando yo le platico a mi mamá, ella hace memoria y me dice, sí, creo que yo también tuve temas de insomnio, pero me dijo la doctora que era normal. Y yo, bueno, ya sabes, así, ¿no? Digo, no, no es normal. Y cuando yo le empiezo a hablar de todo esto, pues que he venido aprendiendo, ¿no? Con la medicina funcional y de la terapia de reemplazo hormonal, mi mamá, como pues muchas mujeres hoy, creo, pueden tener la idea de, no, es que eso causa cáncer, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ¿qué podrías decir tú ya para ir cerrando? O sea, verdaderamente la terapia de, yo sé que no, pero quiero que lo escuchen, porque a veces cuando lo dice la psicóloga no me creen. Entonces, Sí. por favor, que lo diga la doctora. ¿La terapia de reemplazo hormonal es dañina o, por el contrario, puede ser algo que nos puede literal salvar la vida? Sí, mira, esto es bien interesante porque si nosotros decimos la terapia hormonal puede ser dañina, todo depende de qué paciente. Aquí Ok. siempre el tema es ver con quién estás tratando. Es una persona que tiene factores de riesgo. Bueno, tenemos que ver si esos factores de riesgo, que fuma, que es obesa, que tiene mucha grasa intraabdominal, que está provocando mucha inflamación, que tiene unas mamas densas, nosotros tendríamos que poner en una balanza qué es, cuál es el riesgo. La verdad es que cada vez Ujú, más se sabe que el riesgo, por ejemplo, para el cáncer de mama, porque todo mundo le tiene mucho miedo y piensa que las hormonas van a causar el cáncer de mama. El cáncer de mama es una situación muy compleja que tiene que ver con ciertos factores de riesgo y los estudios han demostrado que los estrógenos no son digamos, el demonio que está ahí y que nos puede causar el problema. Yo te diría que si me pones en esta situación de decir, ¿nos puede salvar la vida? Yo te diría que sí. Yo te diría que nos va a dar una buena calidad de vida. Yo te diría que nos va a prevenir de enfermedades crónico-degenerativas. Yo te diría que si hacemos una terapia hormonal por la vía adecuada, con las dosis adecuadas, acompañada de todo un programa nutricional, tratando de que las hormonas se vayan por la vía adecuada, yo creo que la verdad es de que nos puede salvar la vida, nos puede salvar de un claro. infarto, nos puede salvar de situaciones terribles como una fractura de cadera que va a terminar realmente en el hospital y una muerte terrible. Entonces, yo sí te puedo decir, y en mi experiencia, yo tengo 20 años haciendo terapia de reemplazo hormonal. Tengo pacientes que tienen conmigo más de 10 años consecutivamente. Tengo pacientes otras que tienen 15 años. Y la verdad es de que yo he visto que la llevan muy bien. Y de hecho, hay artículos que dicen que Ujú, cierto tipo de terapia de reemplazo hormonal puede disminuir el riesgo de cáncer de mama. Así es que fíjate. si me fuerzas a decir algo, yo te diría, soy totalmente pro terapia de reemplazo hormonal bien hecha.
bien llevada, bien con el llevada, acompañamiento y obviamente con estudios, ¿no? por Porque si supuesto. no, pues no sabemos ni de dónde estamos partiendo. No, no, no. Tiene que Entonces, ser bien, bien estudiada y tiene que ser, la persona tiene que estar haciéndose sus revisiones, tiene que estar vigilándose, porque esto, y yo creo que fue una de las cosas que se dijo en el Congreso, tiene que tener el autocuidado. La ujú, persona es responsable de su salud. el empoderamiento, que creo que también en la medicina Sí. convencional, no es algo que hagamos mucho, doctora, el empoderamiento del paciente. El paciente es, a mí me lo dijeron, tú tómatelo y cállate, así, ¿no? Con Ujú, esas ujú. palabras. Entonces, creo que no, creo que ya estamos en otro momento en donde realmente el paciente es el que se tiene que hacer responsable, pero también los profesionales de la salud, pues tenemos que, ayudarlo, ¿no? Doctora, Totalmente. ¿dónde te podemos encontrar? ¿Das consulta en línea? Cuéntanos rápidamente. Sí, bueno, yo me encuentro en Tijuana. Sí, para personas que están fuera de Tijuana, evidentemente sí doy consulta en línea, que no hay nada como estar frente a frente y tocar al paciente. A mí eso me gusta mucho, pero bueno, a veces es complicado. Y el COVID nos enseñó que, como todo, siempre hay que sacarle las cosas buenas. Nos enseñó que es Así posible es. hacer este tipo de consulta vía online. Me pueden buscar no soy muy dada a utilizar Instagram, pero es de ra.silvia.cabrera. Ahí me pueden encontrar en Facebook, así como doctora Silvia Cabrera. Y mi correo es silvia@doctorasilviacabrera.com. Con mucho gusto, si me escriben, tendré verdaderamente el placer de poder comentar si tienen alguna duda. Yo soy fanática de la comunicación en este sentido, me encanta, me encanta. Y bueno, yo te agradezco muchísimo que me hayas invitado. Oh, gracias a ti, doctora, tu amabilidad, tu generosidad al compartir esto. Creo también que uno de los grandes retos que tenemos los profesionales de la salud es justo esto, comunicar, difundir, que la gente, bueno, escuche esto, pues de profesionales como tú. Así que, bueno, pues si te gustó este episodio, por favor, compártelo y recuerda que puedes escucharlo. Es la tercera vez que lo digo el día de hoy en iVoox y Spotify. Nos vemos la próxima. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. Hasta pronto. Hasta luego. Si quieres agendar una consulta conmigo, te invito a que visites www.psicólogaclaudiajuárez.com. Me encuentras en redes sociales como psicóloga Claudia Juárez y consulta-estrés. Y recuerda que Mi Boca en Llamas ya se encuentra disponible en Amazon y puntos de venta.